Bueno, sigue siendo un privilegio volver a estar aquí compartiendo con ustedes. Quiero empezar por una pregunta muy típica. ¿Cómo estáis? Si recordamos a uno de los predicadores, creo que fue Antonio, compartiendo de Colosenses, decía la respuesta obvia debería de ser completos. ¿Cómo estáis? Completos. Ahora voy a otra. ¿Os sentís amados? ¿Os sentís amados por Dios? Yo espero que todos los que estemos aquí nos hayamos sentido amados y nos sigamos sintiendo amados y nos vayamos a seguir sintiendo amados por Dios. Y bueno, ¿cómo lo mostramos? ¿Cómo mostramos que hemos sido amados por Dios? Varias veces hemos estado aquí desde que empezásemos la primera vez que estuve aquí con este pasaje del capítulo 2 de Santiago, y en esta serie de pensamientos hemos visto muestras de una fe genuina. Ya vamos terminando esta serie de enseñanzas con un antepenúltimo punto: amar a Dios sobre todas las cosas. Por el tiempo obviamente no vamos a ver todos los puntos que me gustaría ver, pero bueno, vamos a estar, como es lógico, si fuésemos al Antiguo Testamento estaríamos en Deuteronomio capítulo 6 y en el Nuevo Testamento pues en Mateo capítulo 22. Me voy a centrar principalmente en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5, lo que es la enseñanza completa. Veríamos 4 puntos. ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Ese sería el primero. Veríamos también por qué debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo punto. Tercer punto, ¿cómo se demuestra que amamos a Dios sobre todas las cosas? Tercer punto. Y un cuarto punto, ¿qué obstáculos tenemos para amar a Dios sobre todas las cosas? Tenemos ahí 4 puntitos que vemos hasta dónde llegamos por el tema del tiempo. Vamos a empezar viendo qué significa amar a Dios sobre todas las cosas. Y Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 5, dice así la palabra de Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si fuésemos al capítulo 22 de Mateo, en el versículo 37 y 38, dice, Mateo 22, 37 y 38, dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, hasta ahí igual que en el Shema, y el con toda tu fuerza pone y con toda tu mente. No deja de ser una cita del Shema. Y dice el 38, este es el primero y grande mandamiento. Nos vamos a centrar principalmente en el Shema. Es mejor escuchar, si no lo pones, sí. Es mejor escuchar. Principalmente nos vamos a centrar en el Shema. Teníamos este contexto bíblico de Deuteronomio 6 y de Mateo 22, el Nuevo Testamento. Como vemos en las palabras de Jesús, ratifica y profundiza en el Shema, mostrando que el amor a Dios es el fundamento de toda la ley. Vamos a ver un pequeño análisis, palabra por palabra, de algunos términos, tanto del Shema como del texto de Mateo. Vemos la primera de las palabras clave en este texto: amarás. En hebreo es behavta y en griego es agapesis. Ahavá es amar, desear, elegir con lealtad, implica un pacto, implica una fidelidad. Agapesis, del griego agapao, de ahí viene el amor. Agape es un amor de entrega activa, es sacrificial, es basado en una decisión y es obediente.
Este ahabá, este amor de Dios, no es una emoción pasajera, sino un compromiso de un pacto. En el Antiguo Testamento teníamos un primer pacto y en el Nuevo Testamento tenemos un nuevo pacto en su sangre, en la sangre de Jesús. En definitiva, amar a Dios es un acto consciente de fidelidad y de obediencia. Es algo que decidimos hacer, decidimos amar a Dios. Otra de las palabras clave y que es la misma palabra en ambos textos es con todo tu corazón. Behol, levabejá y enjole tecardía. Con todo tu corazón. Levav o lev es corazón en hebreo, es el centro de pensamiento, el centro de la voluntad, el centro de las emociones y de las decisiones de cada persona. El cardia en griego es ese interior humano de donde brotan las intenciones y los actos. De hecho, si fuésemos a la carta a Filemón, cuando habla de corazón, es como los intestinos, como el interior del cuerpo, el interior de todo el estómago, el sistema digestivo. Este corazón es el motor espiritual y moral, y no solo son emociones. Amar con todo el corazón significa amar orientado a motivaciones, significa amar orientado a pensamientos y a decisiones hacia Dios. Vemos un tercer elemento de estos dos textos, con toda tu alma, con toda tu vida, Ujol Nafsheja en hebreo y Enjole te sige en griego. Nefesh, que es la palabra que se usa aquí para alma, es ese aliento vital, es esa persona entera, esa existencia concreta. El suje, en griego, que es el término que se utiliza, es esa vida individual, esa totalidad del ser, es también esa vida misma como entrega a Dios. Esa alma, ese amar con Nefesh, ese amar con Suje, es amar a Dios con la vida entera, con todo lo que pasa en nuestras vidas. Amar con toda el alma significa dedicar nuestra existencia entera a Dios, hasta estar dispuestos a dar la vida misma. Ejemplos no nos faltan en la Biblia. Tenemos a Pablo, tenemos a Esteban, a todos los apóstoles en general. Después en la historia, ejemplos no nos faltan. Aquí en esta ciudad, Sevilla, más bien en esta provincia, ejemplos no nos faltan, como allá en Plaza San Francisco, en el Castillo de San Jorge, se levantaban estas efigies de paja y las quemaban, porque a los reformadores españoles no los habían podido coger a todos, sí a algunos, por ejemplo a Julianillo Hernández lo cogieron, a Casiodoro de Reina, a Cipriano de Valera no pudieron, pero sí levantaron esas efigies de paja y les prendieron fuego. Pues significa también eso, hasta estar dispuestos a dar la vida misma. Otro término, y este es el último que veremos en este texto, con todas tus fuerzas, dice el Shema, con toda tu mente, dice Jesús, Ujol Meodeja, y en Jole de Dianoia, sería en griego, el meod, ese término que la Reina Valera traduce como con todas tus fuerzas, es con toda tu mujer. Meod en hebreo significa muy. Y cuando aquí dice meodeja, es como con todo, con toda tu mujer, con lo mucho que tienes, con la intensidad, con el recurso, con el poder, implica con todo lo que uno posee y con todo lo que puede invertir. La dianoia, el término que utiliza Jesús en el texto en griego, es esa mente, esa capacidad de razonar, comprender y decidir. Jesús enfatiza aquí esa dimensión intelectual del amor. Sentimos amor hacia Dios, no solo es un sentimiento, sino es algo que al final también es racional. Es una decisión, sí, pero no es una decisión tomada a la ligera, es una decisión también basada en un razonamiento. No somos burros yendo así por el camino que Dios nos ha marcado, sino que
Sabemos que Dios es lo mejor que tenemos y en ese conocimiento práctico de que sabemos que Dios es lo mejor que tenemos, así decidimos seguirlo, así decidimos amarlo. Amar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, es entregar nuestros recursos, es entregar nuestros talentos, es entregar nuestro tiempo y también entregar nuestra energía a Dios. Amar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, es rendir a Dios tanto recursos externos como nuestros pensamientos internos. Amar a Dios es al final reconocerlo como el único Señor, tanto a Dios el Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. Es un amor integral, implica corazón, la vida, las fuerzas, la mente, implica todo el ser completo, espíritu, alma, mente, la carne, lo implica todo. ¿Cómo decirlo? Como que es el todo, todo lo que tenemos debe amar a Dios. Es un acto exclusivo, nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios. Aquí en Sevilla yo creo que la mayoría del pueblo católico no entiende esta parte ni del Shema ni de la cita de Jesús, que implica que es exclusivo. De hecho, el mismo Señor dice en Isaías, yo soy Dios, fuera de mí no hay quien salve. Es exclusivo, fuera de Dios no hay nada. Es también un amor fundacional. Este mandamiento, decía Jesús, este es del que depende toda la ley. Si viésemos rápidamente los 10 mandamientos, hay 2 bloques. Los 4 primeros implican directamente a Dios, los 6 siguientes implican directamente al ser humano, pero al final impliquen a Dios, impliquen al ser humano, acaban implicando de todas las formas posibles a Dios. Es un amor fundacional. Amar a Dios es el fundamento de toda la ley, de los 4 que implican a Dios y de los 6 que más directamente implican al ser humano. Hay unas implicaciones prácticas de lo que es y de lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas. La primera es escuchar, Shema en hebreo. Amar comienza con una obediencia atenta. Escuchar en hebreo no es simplemente oigo lo que me estás diciendo, sino es oigo y lo pongo en práctica. Por eso también el apóstol Pablo dice en Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Santiago en su capítulo 1 complementa esta idea cuando dice, no solo debéis ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. El que viene aquí todos los domingos escucha a Juan, que siempre, o prácticamente siempre, termina con esta cita de Santiago. El corazón, el lev, es rendir nuestros pensamientos y nuestras decisiones. El alma, el nefesh, es vivir cada aspecto de nuestra existencia en fidelidad a Dios. Las fuerzas, el meod, y la mente, la dianoia, significa dedicar la energía, los recursos y la razón al servicio a Dios. Podemos ver algunas ilustraciones. Abraham en Génesis 22, como lo veíamos esta primera vez que estábamos aquí con esta serie, amó a Dios más que a Isaac su hijo. Jesús en el Getsemaní, en Lucas capítulo 22, en Mateo 27 puede ser, o 26 o 27, subordina su voluntad y su vida al Padre. Él oró 3 veces. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. En el mismo Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad. Concluimos por el tiempo con este primer punto. Amar a Dios sobre todas las cosas significa escuchar a Dios primero, obedecerle y rendirle cada dimensión del ser humano, pensamientos, emociones, vida, recursos y razón. No es algo parcial ni sentimental, sino que es total, exclusivo y fundacional. De este amor depende toda la vida cristiana, porque precisamente de este amor depende toda la ley. Con esto de momento terminamos por hoy. Ya en otra ocasión seguiremos con los siguientes 3 puntos. ¿Por qué debemos amar a Dios con todas las cosas? ¿Cómo se demuestra que amamos a Dios sobre todas las cosas? Y por último,
¿Qué obstáculos tenemos para amar a Dios en todas las cosas?